Good evening, everyone. First of all, thank you for attending this second CPAS. And I would like to ask you a question. I want to know if you're able to see my screen. Can you please tell me if you're able to do that? Good Buenas noches. evening. Yes, Good evening. teacher. Ok, thanks. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es David Tovar. Voy a guiar la sesión del CIPAS de hoy, nuestro segundo CIPAS. Entonces quería verificar si se estaba viendo mi pantalla, si me escuchan claro, si me escuchan fuerte. Entonces les agradezco esa retroalimentación. ¿Me escuchan claro y fuerte, chicos? Sí, señor. Yes, teacher. Perfect. Okay, so we're going to start with our CPAS, okay? So this is our second CPAS. We're going to work with modules 3 and 4. And also we are going to take a look at task number 3, right? We're going to see the instructions of task number 3. Entonces vamos a trabajar con los módulos 3 y 4 y vamos a echarle una miradita a las instrucciones de la tarea 3. Vamos a ver pues de qué se trata, qué debemos hacer, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con el contenido. Bueno, mi nombre es David Tovar, ya les había comentado. Topics, modules 3 and 4, infinitives and gerunds. ¿Listo? Vamos a trabajar estos temas que son el infinitivo y el gerundio, que si ustedes se dan cuenta ocupan casi el 80% de lo que es la temática de esos módulos 3 y 4. ¿Listo? Before we start, guys, I would like to ask you to take some screenshots because during this presentation, I'm going to display some information and it's a lot of information. So I would like you to take some screenshots of what I am showing, right? Because we are going to need that vocabulary for the exercises that we are going to do during this presentation, okay? Entonces, chicos, me gustaría pedirles que durante el proceso, mientras que vamos a mostrando las diapositivas, yo les aviso y les digo, por ejemplo, tomen fotos o tomen pantallazo de esta información, porque la vamos a necesitar para el desarrollo de algunos ejercicios que tenemos programados durante esta diapositiva. ¿Listo? Also, I would like you to participate in the chat of this session because I'm going to ask you to write the answers of the exercise in the chat, ¿ok? También me gustaría invitarlos a que participen en el chat de esta sesión, porque pues voy a proponer unos ejercicios y me gustaría leerlos cómo desarrollamos esos ejercicios en el chat, ¿listo? Ya que por audio pues es un poco complicado atenderlos a todos, sin embargo en el chat fácilmente podemos leerlos, la participación de cada uno. ¿Ok? Listo. Let's continue, guys. Okay. First, we're going to start with the infinitives, okay? What is the infinitive? The infinitive is a form of the verb that hasn't had any endings added to it, and it doesn't relate to any particular tense. In English, the infinitive is usually shown with to, as, in, to speak, to eat, to live, okay? Entonces, vamos a iniciar explicando qué es un infinitivo, ¿sí? Dice, el infinitivo es una forma del verbo que no tiene ninguna, digamos que no tiene ningún añadido al final, ¿sí? No es que termine con ing y que termina con ed, no señores, es el verbo solito, ¿listo? Y no está relacionado con ningún tiempo en particular, no es en presente, no es en pasado, es en infinitivo. ¿Cómo se construye el infinitivo de un verbo? Bueno, simplemente agregamos to, como se ve acá, antes del verbo. Por ejemplo, speak es lo que llamamos el verbo hablar. Y si no tiene el to, vamos a llamarlo lo que es el zero infinitive o bare infinitive. ¿Listo? Que es el verbo solito sin el to. Se llama el infinitivo bare infinitive o infinitivo cero también. ¿Listo? Pero ¿cómo vamos a crear el infinitivo de un verbo? Pues simplemente agregamos la partícula to antes. Tenemos otro ejemplo. Eat, comer. ¿Cómo creo el infinitivo de comer? Pues le agrego la partícula to antes. También tenemos el verbo live,
que es vivir. ¿Cómo creo su infinitivo? Pues bueno, le agrego la partícula to antes. Entonces, en reducidas cuentas, el infinitivo es la forma normal del verbo, pero le agregamos el to antesito del verbo. ¿Ok? Guys, so far, do you have any questions? Or is that clear? Is that understood? ¿Preguntas hasta este punto o está entendido hasta acá, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí le ¿Se escucha lo que estoy diciendo o estoy hablando solo? Ah, No, bueno. señor. Estamos... Buenas noches, profe. Listo. Constantemente les pediré por ahí retroalimentación como Sí, para sí se sentirme que no escucha y sí se estoy... ve. Listo. ¿Y está entendido hasta aquí? Sí, señor. Profe, Sí. disculpe, ¿se está Bueno, proyectando profe, algo? Es que no veo. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, señor. Yo sí, Sí, ¿Apreciados señor. estudiantes? Sí, sí, estoy Yo proyectando también la algo. veo. Perfecto. Listo. profe, tengo una Entonces, inquietud. Profe, tengo una sí. inquietud, discúlpeme. Buenas noches, Claro, mi sí. nombre es Félix Rosales. Profe, Sí, cuénteme. la partícula tú Sí. siempre va, o sea, siempre va acompañada o hay algunas ocasiones donde no. Sí, hay unas ocasiones en las que no, con Es unos decir, verbos especiales. eh, perdón. Pero sí, sí, exactamente. En algunas ocasiones utilizamos lo que llamamos el bare infinitive o el zero infinitive, que significa el infinitivo, pero sin la partícula to. Entonces, si tú quieres, Félix, al final de la sección de infinitivos, hago esa aclaración de cuando no necesita el to. Pero normalmente, son poquitos casos, son como 5 o 6 casos que no necesitan la partícula to. Pero la gran mayoría se necesita la partícula to. Entonces, si tú me permites, Félix, cuando terminemos la sesión de la parte de infinitivos, te explico cuáles son los casos en los que no necesitamos la partícula to. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Me acuerdas la duda? ¿Listo? Por si de pronto se me pasa. Antes de pasar a gerundios. Listo. Let's continue, guys. Okay, so, when to use the infinitive? We use infinitive after certain verbs, okay? We use infinitive after objects. We use infinitive after adjectives. And also we have a negative form of infinitives. And these are the different cases that we are going to study today. ¿Ok? Entonces, cuando utilizamos el infinitivo, después de ciertos verbos, después de algunos objetos, después de adjetivos, y también tenemos la forma negativa de los infinitivos. Entonces, lo que vamos a repasar es esto hoy. ¿Listo? Y vamos a iniciar por la primera sección. We're going to start with this. Infinitive after certain verbs. ¿Ok? Let's continue. Listo. Entonces, ¿qué significa infinitive after certain verbs? Esta es una de las presentaciones, esta es una de las diapositivas de la cual me gustaría que tomaran un pantallazo si les es posible. ¿Por qué? Porque esta lista la vamos a necesitar para unos ejercicios que vamos a hacer más adelante. ¿Qué tienen de especial estos verbos? Estos verbos, si vamos a emplear alguno de estos verbos y después de este verbo vamos a emplear otro, necesitamos expresar el siguiente verbo, no estos, sino que digamos que si aparecen esto, exigen que el siguiente verbo se exprese de manera en un infinitivo. ¿Listo? Vamos a ver, por favor, tómenle el pantallazo. Please take a screenshot of this information. Take a screenshot of this list of verbs. And we're going to look at the examples. Listo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos esta frase. We planned to take a holiday. ¿Sí? Sería algo así como que planeamos tomar unas vacaciones. Si nos damos cuenta, el verbo plan, que estaba aquí en la lista previamente presentada, vemos que aquí aparece planned, lo que nos dice es que si vamos a emplear ese verbo, el siguiente verbo tiene que ser con un infinitivo, tal cual como lo vemos acá, en color rojo. We planned to take a holiday. ¿Listo? Y ustedes dirán, pero bueno, aquí está con ed y pues en la lista estaba sin el ed. Es porque el verbo, no importa en qué tiempo está, lo importante
es que sea el verbo, es decir, esta misma frase, yo la podría escribir en futuro. Yo podría escribir, por ejemplo, we will plan to take a holiday. También se vale, porque no importa en qué tiempo esté el verbo, si es en presente, en pasado, en futuro, en condicional. Lo importante es que el que sigue, tenemos que expresarlo en infinitivo, es decir, agregándole un to, separando los dos verbos. Entonces, recordar acá, no importa en qué tiempo está, puede que esté en presente, puede que esté en futuro, siempre que tengamos el verbo y después vayamos a emplear otro verbo, ese verbo tiene que ir con el infinitivo. Miremos el segundo ejemplo, ¿listo? Let's take a look at the second example. It says, she decided to stay at home, okay? So in this case, we have this verb decide, okay? So we're going to come back and we're going to look at the list. Decide, decide. Oh, look, here it is, decide. So if the verb is on the list, it means that the next verb is going to be written with the infinitive, okay? Entonces, vemos que aquí está el verbo decide, nos devolvemos un momentico a la lista y decimos, miren, caramba, mire, si utilizo decide y después voy a emplear otro verbo, el siguiente verbo tengo que emplearlo en infinitivo, tal cual como se expresa en este ejemplo. She decided to stay at home. De nuevo, pero aquí está con una D de más y en la lista anterior no estaba con la D. Es porque es el mismo verbo, solo que está expresado en pasado, pero sigue siendo el mismo verbo. Por lo tanto, nos exige que utilicemos un infinitivo. ¿Listo? ¿Cómo se traduciría esto? Planeamos tomar unas vacaciones o ella decidió quedarse en casa. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos estos verbos y vamos a emplear un verbo después de ellos, ese verbo tendremos que expresarlos en infinitivo. ¿Ok? Questions so far, guys? Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto o es claro hasta aquí la información? ¿Me pueden regalar un OK en el chat Es para claro. saber que estamos entendiendo? ¿Me repites, por favor? Entiendo. Ok, listo. Entonces vamos a hacer unos ejercicios según lo que acabamos de ver. ¿Sí? Dice, let's do some exercises. Entonces aquí tenemos tres opciones. Support, finish, and drive. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes ubiquen cada uno de estos verbos en la frase que corresponde. Y por supuesto, como ustedes se dan cuenta, los verbos que están en verde, learn, sing y try, los encontramos en esta lista de verbos que nos exigen que utilicemos un infinitivo después de ellos. Aquí está learn, ¿cuál era el otro? Learn, try, y por aquí está try, learn, try, y el otro, seem, que es el verbo parecer, ¿sí? Aquí lo tenemos. Entonces, cuando tengamos esos verbos, nos exige que empleemos un infinitivo. ¿Listo? It says, I must learn before I buy a car. The results seem your theory. Please try your work on time. ¿Listo? Entonces, para la primera frase, señores, me gustaría que me escribieran en el chat, ahí de una vez, ¿qué debo poner en esta línea? ¿Listo? Entonces, por favor, por favor, listo, pero por favor háganlo en el chat porque así los puedo atender muchísimo mejor, ¿sí? Los leo, señores, los leo. Veo una participación, me gustaría que los demás también participaran por medio del chat, así los puedo ver muchísimo mayor cantidad, ¿ok? Listo, Diego, thank you. Nelly, ok, correct. Drive, to drive, yo drive, hey, yo, okay. To Angelot, okay. To drive, Liliana, I must learn to drive before I buy a car. Okay, thank you, Felix, correct. Okay, I like what I see. Because your answers are correct, okay. Listo, entonces, I must learn. Y en este caso, el verbo que
más se acomoda acá sería drive. Pero como dijimos, learn nos exige que utilicemos un infinitivo. I must learn to drive before I buy a car. Sería algo así como, debo aprender a manejar antes de comprar un carro. ¿Listo? Muy bien, muy buen trabajo. Si quieren, chicos, para que no copien toda la frase, solo pónganme en el chat lo que pondríamos aquí en la lista. ¿Listo? The second one. The results seem your theory. Entonces, so please, in the chat, I would like you to write or type your answers. Your support. possible answers. That's right. That's right, okay? So please, write it in the chat. Okay, I have No me deja here an escribir en answer. el chat. No No. me deja escribir en Okay. el chat. Don't worry, baby. If you want to use your microphone, you can use it. You can use it, okay? You can do it. No problem. Si no puedes hablar por el chat, no hay problema. Puedes utilizar el micrófono. Listo. To support. That's correct. In this case, the correct answer is to support. The results seem to support your theory. Sería algo así como los resultados parecen soportar o apoyar tu teoría. ¿Listo? Y ya pues ya nos queda por descarte solo uno. Please try. In this case, would pick out to finish. Please try to finish your work on time. ¿Listo? Sería algo así como, por favor, intenten finalizar su trabajo a tiempo. Listo. Entonces, de conclusión, what's the conclusion of this? When you have a verb that appears on this list, remember that the following verb must be expressed in the infinitive form. Cuando tenemos un verbo de estos que aparecen en la lista, por eso es importante que le tomen un pantallazo, nos indica que el siguiente verbo debe ser expresado en su forma infinitiva, con el to, tal cual como los ejercicios que acabamos de realizar acá. ¿Ok? So, is that clear? Is that understood? ¿Entendido hasta acá? ¿Continuamos? Yes. Oh, okay, let's continue. Thanks for answering. Listo. Infinitive after objects, ¿ok? Entonces aquí vale aclarar cómo hacer una aclaración. Estos verbos a los cuales también me gustaría que le tomaran un pantallazo, allow, cause, challenge, convince, enable, encourage, and so on. Estos verbos normalmente tenemos que utilizar un objeto, normalmente, ¿no? No siempre, pero normalmente solemos acompañarlos de un objeto. ¿Qué quiere decir un objeto? Por ejemplo, el objeto es sobre la persona sobre quien la persona o el objeto sobre que recae la acción. Voy a empezar explicando, por ejemplo, con allow, que es el verbo permitir. Si yo le digo, por ejemplo, no sé, mi mamá me permitió ir a la fiesta. Entonces, cuando digo me permitió, eso es un objeto, ¿sí? Porque el verbo permitir recae sobre la acción del verbo permitir recae sobre una persona. Entonces, es muy común que encontremos objetos cuando trabajamos con estos verbos. ¿Cómo sería esa frase que acabo de hacer? De mi mamá me permitió ir a la fiesta. Sería, my mother allowed me. Ah, bueno, entonces ahí entre este verbo y el siguiente verbo, solemos poner un objeto, ¿sí? ¿Cuáles son los objetos más comunes que vamos a encontrar con estos verbos? Por ejemplo, estos, ¿sí? Por ejemplo, para decir que mi mamá me permitió, entonces sería allowed me. Le permitió a usted, allowed you. Le permitió a él, allowed him. Le permitió a ella, allowed her. Le permitió a eso, allowed es. Nos permitió, allowed us. Les permitió a ellos, allowed them. Entonces, si pueden también, por favor, tomen un screenshot a esta tablilla, porque estos objetos los van a encontrar en muchas frases. Pero estos no son los únicos objetos. Ya vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Con estos ejemplos. Let's see some examples. The teacher told us to pay attention. ¿Listo? Entonces vamos a analizar. Tenemos el sujeto, the teacher, tenemos el verbo, aquí, tell. Este verbo, told, es el pasado del verbo tell, que si lo vemos, se encuentra acá en nuestra diapositiva. ¿Por qué? Porque normalmente cuando utilizamos el verbo tell, normalmente lo acompañamos de un objeto sobre quien recae esa acción. Entonces, en este caso sería sobre nosotros.
¿Sí? Entonces, cuando tengamos un objeto, el siguiente verbo, pues va a llevar el infinitivo. Sería algo así como el docente o el profesor nos dijo que prestáramos atención. Vamos con otro ejemplo. Maria invited me to go to a party. Entonces, de nuevo, tenemos el verbo invite, solo que está en pasado, pero sigue siendo el verbo invite. Después lo acompaña un objeto. Me, en este caso, me invito. Y to go to a party sería el infinitivo y el respectivo complemento. ¿Puedo reemplazar yo este objeto por cualquier otro objeto? Claro, si yo quiero decir, por ejemplo, el profesor le dijo a los estudiantes. Bueno, the teacher told the students, por ejemplo. ¿Sí? El profesor le dijo a las personas, the teacher told the people, o told people, no necesario aquí the, to pay attention, no sé, que el profesor le dijo al perro, the teacher told the dog, attention. Entonces, pueden ser diferentes objetos, ¿listo? Pueden ser diferentes, aunque normalmente los que nos vamos a encontrar más que todo son los subject pronouns que vimos acá, estos de acá, ¿listo? Vamos a hacer unos ejercicios con respecto a este tipo de infinitivos, ¿listo? Entonces, lo mismo, la misma mecánica, ¿ok? The same way that we did the exercises before. You have here three options. You have the option play, you have the option smoke, and you have the option explore, okay? So, I would like you to pick out each verb and place it in the right sentence, okay? So, for example, the first one, we don't allow people in the restaurant. We would say something like this. Nosotros no le permitimos a las personas en el restaurante. So guys, please, in the chat, I would like you to type your answer. Only the word that would go in this blank, okay? Please, in the chat. En el chat, chicos, respóndanme cuál de estas opciones elegirían ustedes para completar aquí este espacio en blanco. Los leo por el chat o por el micrófono. Si quieren participar, los escucho, claro que sí. Okay, I have two answers. Diego, thank you. Smoke, thank you. Felix, thank you. Claudia. Very good. Angelo, correct. Jose Luis Mesa. Don't forget to write too, Jose Luis, because we're working with infinitives. Yelitza, okay, very good, guys. Entonces, en este caso sería, in this case, it would be something like to smoke, correct. Entonces, sería algo así como que no les permitimos a las personas, vemos que aquí el objeto es personas, y el verbo allow, que lo vimos en la lista anterior, estaba por acá, ¿sí? Acá. Entonces, estos verbos normalmente van acompañados de un objeto, ¿listo? Pero igual, si tienen esos verbos, toca utilizar un infinitivo. Listo, we don't allow people to smoke in the restaurant, okay. Okay, the next one. The teacher taught us baseball, okay? So I would like you to type your answer in the chat, okay? You have two options, could be either play or explored. So please type your answer, and I'll be reading your answers. Okay, To play. we have some answers here. Excellent, very good, that's right. To play, that's right, guys, that's right. So the teacher taught us to play baseball, okay? Sería algo así como que el profesor nos enseñó a jugar béisbol. And finally, the last option, it says, my parents encouraged me new horizons. In this case, the only option left is to explore, okay? In this case, it would be something like explore. My parents encouraged me to explore new horizons. Sería como que mis padres siempre me alentaron, siempre me motivaron a explorar nuevos horizontes. Entonces, cuando ustedes vean esos verbos, normalmente los van a encontrar acompañados de un objeto. Pero les digo, puede ser cualquiera, las personas, estudiantes, niños, me dijo, nos dijo, etc. ¿Ok? Listo. Chicos, preguntas hasta acá, alguna inquietud hasta acá sobre lo que he explicado. Y ya ahorita les abro las preguntas si de pronto queda algún remanente de dudas. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Podemos continuar? Regálenme un ok en el chat si hasta aquí va entendido el tema. Regálenme ahí un ok, thank you.
Thank you, Jose Luis. Thank you, Nelly Rubiela. Listo. Thank you, Christian Angelo. Thank you. Thanks a lot, guys. Thanks a lot for participating. Okay, because this makes this session more interactive. Okay, so I don't get bored of talking to myself. Good. Let's continue. Listo. Vamos a continuar entonces con la siguiente categoría de los infinitivos. Tenemos infinitive after adjectives. Entonces aquí nos dice que después de un adjetivo tenemos que utilizar un infinitivo. Entonces en este punto debemos preguntarnos, ¿qué es un adjetivo? Bueno, un adjetivo, okay, it says, an adjective is a word which describes or gives more information about a noun or pronoun. Examples, beautiful flower, big house. ¿Listo? Entonces, en palabras cristianas, sería como que un adjetivo simplemente es la descripción de un pronombre o de un objeto, ¿sí? Es una característica. Si yo digo, por ejemplo, la puerta es grande, el objeto del que estoy hablando es la puerta. Pero ¿cuál es la característica? Grande. Estoy describiendo ese objeto. Entonces, esos son los adjetivos, son las características. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, uy, el día está soleado. En este caso, el objeto del que estoy hablando es el día y la característica o el adjetivo sería soleado. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Que siempre que tengamos un adjetivo y querramos expresar un verbo después de ese adjetivo, este verbo debe ser expresado con el infinitivo. Let's see some examples. For example, it is nice to talk to you. She was anxious to go home. Sería algo así como que es agradable. Agradable es un adjetivo, es una característica. Entonces, si tenemos una característica y después vamos a emplear un verbo, este verbo debe ser expresado en infinitivo. Es agradable hablarte o hablar contigo. ¿Listo? Aquí la característica o el adjetivo es nice. Let's continue with the second example. She was anxious to go home. Ella estaba ansiosa. En este caso, ansiosa es la característica. Y después de una característica tenemos que expresar el verbo en infinitivo. Ella estaba ansiosa de ir a casa. ¿Listo? Entonces, vamos a repasar hasta el momento. Hay ciertos verbos que nos piden que si vamos a utilizar esos verbos y después queremos emplear otro verbo, tiene que ir con infinitivo. Ese es el primer caso de los infinitivos. El segundo caso que hemos visto hasta el momento es que hay algunos verbos que normalmente los acompañamos de un objeto, pero que igual si son esos verbos, tenemos que emplear el siguiente verbo con un infinitivo. Y tenemos la tercera que acabamos de ver, que es cuando tengamos una característica, un adjetivo, el siguiente verbo debe ser expresado en su forma infinitiva, es decir, con to y el verbo. ¿Listo? So, let's do some exercises. Profe, So, una okay, duda, discúlpeme. again, Eh, claro. En la diapositiva anterior, ponga Sí. la anterior, donde están los dos ¿Esta? ejemplos. Esa, sí, señor. Dice, it is nice to talk to you. Sí. ¿Por qué no puedo decir with you? O sea, o puedo decir también with you. También se puede utilizar talk with you, también, pero suena más natural talk to you. Normalmente el talk va acompañado del to, pero también, o sea, podría utilizarse el with sin que cambie demasiado el significado. Sin embargo, esta manera suena muchísimo más natural, es mucho más usada. Okay. Es como el verbo speak, speak to me o speak with me, se puede utilizar con ambas preposiciones, ¿sí? Entonces, en este caso, no cambia mayor el significado, sin embargo, esta es la manera más común, la que se expresa normalmente. ¿Listo? Talk to me. ¿Listo, Félix? Sí, señor. Félix? Okay, so let's continue with some exercises. Let's do some exercises. We have three options. We have understand, which means entender. We have the verb have, which means tener. And also we have the verb read, which means leer, okay? So guys, for the first exercise, it says, your test is impossible. So guys, I would like you to type the answer in our chat. Please type the answer in our chat. If you want to use the microphone, use the microphone. To Okay. read. Excellent, excellent, darling. That's right. To read, to read, to read. Correct, guys. That's right, that's right.
to read. Your test is impossible to read. That's right. It says something like, in Spanish, tu texto es imposible de leer. In this case, impossible is an adjective. And when we have an adjective and we're going to express a verb next to this adjective, the verb must be expressed with the infinitive form, which is to read. Okay, very good. We're going to continue with the second one. This topic is difficult. Type your answers or use your microphone. Use your microphone too. Tell me your answer, please, to understand. Correct. That's right. To understand. That's right, honey. That's right. This topic is difficult to understand. That's right. In Spanish would be something like, este tema es difícil de entender. In this case, difficult is an adjective, okay? And finally, we have the last exercise, the last sentence that says we're happy, and our last option is to have, I forgot something here, to have you here. Okay, good. It says, estamos felices de tenerte aquí. ¿Listo? En este caso, happy es un adjetivo, es una característica. Entonces, siempre que tengamos características, difícil, complicado, aburrido, estúpido, interesante, bonito, y después que deseamos expresar un verbo, ese verbo debe ser expresado con su forma de infinitivo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿preguntas o todo entendido hasta el momento? Regálenme un OK in el chat. Please type OK if so far you have understood this topic. Regálenme un OK ahí si vamos bien. Listo, bien. OK. Thanks a lot. OK. Let's continue. Listo, entonces ya hemos visto 3 casos. Algunos verbos que nos exigen usar infinitivo después de esos verbos. Otros verbos que normalmente lo acompañamos de un objeto, pero que también nos toca utilizar infinitivo. Y el tercero de estos es cuando tenemos un adjetivo. Now, we're going to continue with the negative form of the infinitive, because as we have an affirmative form, we also have a negative form, okay? Vamos a continuar ahora viendo las formas negativas del infinitivo, porque también se puede utilizar de manera negativa. ¿Listo? Y es muy sencillito. It says, to form the negative infinitive, place not before the to or zero infinitive. Muy sencillito. Dice que para hacer la forma negativa, lo único que tenemos que agregar es el not antes del to. Y el resto es el resto del infinitivo. Let's look some examples. Let's look at some examples, okay? It says, I decided not to go to London. Entonces, en este caso tenemos de nuevo el verbo decide, que es uno de los verbos que nos exigen que si queremos utilizar la siguiente palabra es un verbo, tenemos que utilizarlo en infinitivo. Pero en este caso yo no quiero decir que ella decidió ir a Londres, sino que ella decidió no ir a Londres. Entonces, pues su forma negativa sería con el not, agregando el not al inicio. ¿Listo? Oh, me pasó. Listo. Not to go to London. Let's look at the next example. He asked me not to be late. Entonces, él me pidió, de nuevo, ask. Este es uno de los verbos que normalmente van acompañados de un objeto. Y si pues quiero poner la forma negativa, pues le agrego el not. Él me pidió no llegar tarde o no estar tarde. ¿Listo? And the last sentence says, it's hard not to worry about exams. Y aquí tenemos, miren, aquí hemos repasado los 3 casos. Los verbos que me exigen un infinitivo después de ellos, los verbos que normalmente van acompañados de un objeto, pero que me exigen un infinitivo después de ellos, y cuando tenemos adjetivos. Ahí tenemos como un repasito de los 3 casos que hemos visto. It's hard, in this case hard means difícil, o duro. ¿Es difícil o es duro? No preocuparse por los exámenes. ¿Listo? Entonces la forma negativa sería agregando un not. ¿Ok? So, let's continue. Bueno, entonces, hasta acá. Hasta aquí cerramos con lo que son los infinitivos. Con respecto a la pregunta que me hacía Félix. Félix, ¿estás por ahí en línea? Señor, aquí estoy. Félix.
Sí, señor, aquí estoy. Bueno, no importa. Cuando mire la grabación, Félix se da cuenta. No, aquí estoy, profe, aquí Con estoy. respecto a la pregunta, ok, listo. Con respecto a la pregunta que tú me decías, hay algunos casos en los que no se utilice el infinitivo con el to. Sí, hay unos casos. Te los voy a explicar aquí como de una manera como medio improvisada en esta diapositiva. ¿Cuáles son esos casos? Primer caso, cuando utilizamos verbos modales. When we use modal verbs. ¿Cuáles son esos verbos modales? Should, must, could, can. Bueno, hay más, pero digamos que eso nos sirve de ejemplo. Cuando utilizamos esos verbos modales, utilizamos un infinitivo, pero sin el to. Sería, por ejemplo, si yo quiero decir, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. En este caso, no utilizamos el infinitivo con el to, sino lo que se llama el bare infinitive o el zero infinitive, que es el infinitivo, pero sin el to. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos alguno de estos verbos modales, hay más, ¿no? Vamos a poner aquí otros. May, might, should, must, could, can, may, might. Digamos que esos son los principales. En ese caso no utilizamos el to, pero sigue siendo un infinitivo, solo que se llama bare infinitive o el infinitivo cero o zero infinitive. Cuando más no utilizamos el infinitivo con el to, cuando tenemos, por ejemplo, los verbos let y cuando utilicemos el verbo make, normalmente no utilizamos, o normalmente no utilizamos el infinitivo con el to. Por ejemplo, si yo les digo, ok, let's practice. En este caso sería como que practiquemos. Entonces, cuando ustedes tengan el let, no van a acompañarlo con un infinitivo con el to, sino que lo ponen directamente el verbo sin el to. Por ejemplo, si yo digo con el make, my mother made me go to church, por ejemplo. Church. Sería algo así como que mi madre me hizo ir a la iglesia. Entonces, cuando tengan el verbo let y el make, vamos a utilizar el infinitivo, pero sin el to. En este caso, aquí pues pusimos un objeto, que es me, y si se dan cuenta el infinitivo va sin el to. ¿Cuál es otro caso en los que no se utiliza el to? Cuando tenemos las expresiones had better o had rather, que significan algo así como had better, es como una advertencia, como más le vale, y had rather, que aquí me falta más, had rather significa preferiría. ¿Listo? Entonces ya les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, you had better watch the way you talk. ¿Listo? Entonces en este caso tampoco utilizamos también el infinitivo, pero lo utilizamos sin el to. Sin el to. Sería algo así como, se dan cuenta que aquí watch es el verbo vigilar, observar. Sería algo así como que más le vale que vigile la forma en que usted habla o que revise la forma, ¿sí? Entonces ahí utilizamos el verbo watch después de esa expresión sin el to. Y rather, por ejemplo, I had rather stay home. Sería algo como que yo preferiría quedarme en casa. Entonces cuando tenemos esas expresiones utilizamos el infinitivo, pero sin el to. Son como esos los casos en los que no utilizamos o que usamos el infinitivo sin el to. No sé si mi explicación es clara, Félix. Yes, teacher. Thank you for... Listo, entonces para responder, ya redondeando tu pregunta, ¿hay casos en los que utilice el infinitivo sin el to? Sí, hay unos casos. Son estos principalmente los casos. ¿Listo? ¿Ok? May I continue, guys? May I continue with the next slide? Listo, chicos, preguntas hasta aquí. Ok, ¿aquí algún tipo de pregunta? O si no, regálame un ok y continuamos explicando lo que son los gerundios. Porfa. Ok. Thank you, Yelisa. Thank you, Claudia. Okay. Thank you. Diego. Ok. Listo, es para saber. Bueno, igual, si hay alguna duda, exprésenla, no se preocupen, nadie los va a juzgar. La idea es que nos quede claro
pues, los temas que están ahí para hacer los ejercicios del workbook. ¿Listo? Listo. Entonces creo que ahí estamos claros hasta el momento. Everything is understood so far. So, let's continue. Ahora vamos con la siguiente parte. Ya vimos que era un infinitivo. Ahora vamos a ver qué es un gerundio. What is the gerund? It says, the gerund is a verb form ending in ing, which is used to form verb tenses, and which in English may also be used as an adjective or a noun. Listo. Entonces, ¿qué es un gerundio? Un gerundio es un verbo, pero el cual finaliza en ing, que puede ser utilizado como adjetivo o como sustantivo. ¿Listo? Pero digamos que lo que tenemos que tener claro aquí es que un gerundio es un verbo al cual se le agrega ing. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos, porque digamos que hay una serie de reglas para agregar ing. Hay una serie de pasos que debemos de seguir para agregar ing correctamente a un verbo. Y de esa serie de pasos les voy a presentar una diapositiva de la cual me gustaría que tomaran un pantallazo. ¿Listo? ¿Cuáles son como las reglas para agregar el ing a los verbos? Bueno, vamos a empezar en este orden, ¿ok? We are going to start with this column, the one on the left, and we're going to continue with the one on the right, ¿ok? Vamos a empezar con la columna de la izquierda y vamos a continuar con la derecha. Dice, in general, we just add ing to the end of a verb. For example, eat, eating, go, going, read, reading. Entonces dice que la regla general dice que pues simplemente le ponemos ing, como por ejemplo en el caso de eat, eating, go, going, y read, reading, breve. Solo es agregarle ing. Sin embargo, de aquí en adelante, digamos que esta es la regla general, pero de aquí en adelante vienen como las pequeñas excepciones o las pequeñas subreglas que me gusta llamar. ¿Listo? Let's take a look at the second box. It says, verbs ending in consonant plus E. Remove the E from the end of the verb and add ing. For example, dance becomes dancing, write becomes writing, and write becomes writing. Listo. ¿Cuál es esta como subregla? Dice que cuando un verbo termina en consonante y luego la E, como es el caso de los verbos dance, write y write, lo que hacemos es que eliminamos la E y le agregamos el ing o reemplazamos la E por el ing, como los casos que ven ahí. ¿Listo? Let's take a look at the third box. It says consonant plus vowel plus consonant. When a verb with one syllable ends in consonant plus vowel plus consonant, we double the final consonant. Entonces, ¿qué dice? Cuando el verbo termina en consonante vocal más consonante. Dice, hay como varias, digamos, varias condiciones para poder aplicar esta regla. La primera condición es que el verbo tiene que tener una sola sílaba. Recuerden que las sílabas son los golpes que nosotros damos al hablar. Por ejemplo, la palabra mother tiene 2 sílabas. Mother. La palabra beautiful tiene 3 sílabas. Beautiful. ¿Listo? Entonces, la primera condición es que el verbo tenga una sola sílaba. La segunda condición es que, digámoslo así, los 3 últimos dígitos, las 3 últimas letras, tengan esta configuración, consonante, vocal y consonante. Cuando eso suceda, lo que hacemos es que doblamos la última consonante del final. Veamos el ejemplo de cut, que es el verbo cortar. Tiene una sílaba, cut, listo, cumple esa condición. Los 3 últimos dígitos, por así decirlo, de la palabra son consonante, vocal, consonante. Sí, también cumple esa condición. Si cumple esas 2 condiciones, lo que hacemos es que doblamos la última consonante, en este caso la T, y le agregamos el ing, cutting, ¿sí? Miremos el ejemplo de run. Run tiene una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante. Entonces lo que hacemos es que doblamos la última consonante, que es N, y le agregamos el ing. Tenemos otro ejemplo del verbo stop. Stop, 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 stop. Tiene una sola sílaba. Por más de que nos parezca que tenga 2, porque es que en español solemos decir stop y no es stop. Empieza desde el sonido de S. Stop, 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 stop. Es una sola sílaba en inglés. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos los 3 últimos dígitos de ese verbo, terminan en consonante, vocal, consonante. Entonces, lo que hacemos es que doblamos la última consonante y le agregamos el ing, stopping. ¿Listo? Todos estos son verbos
en gerundio. Es el verbo terminado con ing. ¿Cuál es la excepción de esta tercera caja, de esta tercera regla? La excepción es la que tenemos aquí en amarillito, que dice que si tiene una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, pero la última consonante se trata de W, X o Y, entonces ahí en ese caso, ahí sí no le doblamos la última consonante, ¿listo? Por ejemplo, snow. Snow significa nevar. Y si nos vamos a los tres últimos dígitos, consonante, vocal, consonante. Entonces tiene una sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, pero como termina en W, yo no voy a doblar esa W. Simplemente le agrego el ing, normal, común y corriente, snowing. Lo mismo sucede para los verbos terminados en X. Tenemos fex, que termina en consonante, vocal, consonante, tiene una sola sílaba, pero la última consonante es una X. Entonces no le doblo la X, simplemente le agrego el ing. Tenemos el verbo play. Bueno, en el caso del verbo play, no cumple la regla de que termina en consonante, vocal, consonante, entonces simplemente le agregamos el ing. ¿Listo? Continuamos con la penúltima. Con la penúltima regla para agregarle el ing. Venga, agrandamos un poquito esto. Que se visualice un poquito mejor. Listo. La última, bueno, no, la penúltima. Dice que cuando el verbo termina, dice, verbs ending in IE, remove the IE from the end of the verb and add YING. Los verbos que terminan en IE, como die, lie, tie, ¿qué es lo que hacemos? Removemos la IE, agregamos una Y y ahí sí le agregamos el ING. ¿Listo? Tal cual como se muestran en ese ejemplo. Y la última regla, ahora sí, parece que fueran muchísimas, pero no es tan complicado. Realmente es sencillito. Sobre todo porque estos casos, sobre todo estos dos últimos, no son muy comunes en inglés. Sobre todo con que nos aprendamos la general, la que termina en E. Y esta en las que se doblan las consonantes, ya manejamos lo del ponerle el ing al verbo. ¿Listo? Dice, last syllable is stressed. Verb with two or more syllables and final syllable is stressed, double the final letter. Dice que cuando la última sílaba lleva el acento, por ejemplo, la palabra begin, que lleva el acento en la última sílaba, que termina en consonante, vocal, consonante, en ese caso doblamos la última consonante. Vemos que beginning, aquí tiene doble N. Lo mismo sucede con forget, pero aquí lo importante es el acento. ¿Dónde hacen la fuerza? Forget, en este caso forget, lleva el acento, el stress, en la última sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. Entonces doblamos la última T. O submit. Submit lleva el acento en la última sílaba, doblamos la última T y agregamos ing. Sin embargo, les aclaro, chicos, estos verbos, estos de acá, estas dos últimas, son como los casos menos comunes en inglés. Existen, claro que existen, pero no es como tan común, no es tan fácil encontrarse este tipo de verbos. Entonces, lo primordial es aprenderse, digamos, aprendérselas todas, pero sobre todo súper importante que tengamos en cuenta estas cuatro primeras reglas. General rule, verbs ending in E, consonant plus E, consonant vowel plus consonant, y verbs verbs ending in Y, X, or W, X, or Y, pues we don't double the last letter, ¿ok? Entonces digamos que esas son las reglas para ponerle el ing a los verbos y para generar o para crear el gerundio del verbo, ¿ok? Regálenme un ok en el chat si hasta el momento se ha entendido esas reglas o hay alguna duda con respecto a las reglas. Regálenme ahí en el chat el ok, por favor. Listo. Ok. Espero que le hayan podido sacar screenshot a la diapositiva para que tengan esas reglitas ahí en mano. Listo. Habiendo aclarado esto, que un gerundio es un verbo que termina en ing, y habiendo estudiado la manera en que agregamos el ing a un verbo, vamos a continuar con unos ejercicios o los casos en los que tenemos que utilizar el gerundio. ¿Listo? Entonces, así como cuando estamos viendo los infinitivos, teníamos una lista de verbos que nos exigía que vamos a utilizar ese verbo y después íbamos a emplear otro verbo, ese verbo tenía que ir en infinitivo. También existe una lista de gerundios o de verbos que nos exigen que el siguiente verbo sea expresado en gerundio. ¿Cuál es esa lista? Esta que yo tengo acá. Esta no es la lista completa, pero sí nos puede dar una ayuda, una idea de cuántos verbos son, más o menos. Ustedes, si quieren, pueden complementar la lista. En Google buscan
este nombre, verbs followed by gerunds, y les aparecen unas listas más completas, pero digamos que este es un resumen de los verbos más usuales que nos exigen utilizar un gerundio después de ellos. ¿Listo? So, please, guys, take a screenshot of this list because we're going to need it for the following exercises. Tomemos un pantallazo porque las vamos a necesitar para los siguientes ejercicios. Okay? So, let's see some examples. For example, she admitted stealing the money, or I miss working with Susan. Aquí tenemos dos verbos. Tenemos el verbo admit, hasta acá, y se le dobla esto porque pues, es uno de los verbos casos que vimos ahí la vez pasada. La diapositiva pasada se le dobla la consonante. Y tenemos el verbo miss, que es extrañar. Si ustedes van a la lista, van a encontrar admit aquí, y van a encontrar miss. Ah, no aparece en esta lista. Bueno, pero también es de los que exigen un ing. ¿Listo? Pero les dije que esta lista era como un resumen, pero es de los que exigen ing. Entonces, she admitted stealing the money. Ella admitió robar el dinero. Entonces, el verbo aquí debe llevar ing porque admit es uno de los que hace parte de la lista. Y I miss working with Susan sería como yo extraño trabajar con Susan. Y este verbo va con gerundio, con ing, porque miss es uno de aquellos verbos que nos exigen utilizar el ing después de que hemos empleado este verbo. ¿Listo? So, let's continue with some exercises. No, pasemos acá. Aquí estamos los ejemplos. Pasemos al siguiente caso de cuando se utilizan gerundios. ¿Cuándo más se utilizan gerundios? Y ahorita hacemos unos ejercicios. También los gerundios necesitamos utilizarlo después de las preposiciones. Cuando ustedes tengan una preposición en inglés, cualquiera de las que están acá, y después de esta preposición, ustedes van a emplear un verbo. Ese verbo tiene que ser con ing, ¿sí? So, please take a screenshot of this list, ¿ok? Tomen un pantallazo de esta lista, porque no son todas las preposiciones, pero sí son las más comunes, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan la palabra for, el siguiente verbo va a ser expresado con ing. Siempre que ustedes tengan la palabra at y después siga un verbo, ese verbo tiene que ser expresado con ing. Cuando ustedes tengan la palabra about y después de about siga un verbo, ese verbo va a ser expresado con ing, con su forma en gerundio, ¿listo? Aquí tenemos unos ejemplos. Let's see some examples. Sandy is famous for singing songs in English. Sandy es famosa por cantar en inglés. Como tenemos la preposición for, y si después de una preposición queremos emplear un verbo, debemos hacerlo con el ing, es decir, con su forma en gerundio. I am worried about making mistakes. Estoy preocupado acerca o por cometer errores. About es una preposición. Y siempre que tengamos una preposición, pues el siguiente verbo va a ser en gerundio. ¿Listo? Entonces aquí hemos visto ya dos casos en los que necesitamos el gerundio. Con ciertos verbos que nos lo exigen. Después de esos verbos, si vamos a usar otro verbo, debe ser en gerundio. Y después de preposiciones, siempre vamos a utilizar el gerundio. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer estos ejercicios que son de preposiciones. Ustedes tienen las preposiciones marcadas de color verde. After, at, in. So guys, for the first exercise, okay, the options. I forgot to mention the options. Sell, we have the option sell, which means vender. We have the verb have, which means tener. And we have the verb do, which means hacer. So we have the first one. After a shower, I went to sleep. So guys, please type your answer in the chat. Type your answer in the chat or use your microphone to tell me your answer, please. Ok, por favor en el chat, chicos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál verbo iría acá en este primer ejercicio y en qué forma? ¿Cómo quedaría? ¿Los leo por el chat o los escucho? Listo. Having, selling, having, listo. Están poniendo bien el ing. Están poniendo bien el ing. Sin embargo, aquí hay opiniones divididas. Algunos dicen con
selling, otros dicen con having. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la opción correcta. In this case, the correct option is having. ¿Sí? Porque uno puede decir take a shower o have a shower. Sería como tomar una ducha o tener una ducha, aunque en español no decimos tener una ducha, pero en inglés se puede utilizar con ambos verbos. Take a shower o have a shower. ¿Listo? Entonces, como encontramos un verbo después de una preposición, que en este caso sería after having a shower, I went to sleep, sería algo así como que después de tomar una ducha, me fui a dormir, ¿sí? Entonces no sería selling, porque selling sería un poco raro, sería como que después de vender una ducha me fui a dormir. Bueno, digamos que sí, también puede ser, pero me descuadra el resto de los ejercicios, ¿listo? Let's continue with the second exercise. She's good at... Okay. Wait a minute here, because I forgot to change the options here. This is not sell, sorry. I made a mistake here, and this is not do. This is play, okay? So now, a lot better. She's good at, and we have two options. We have the option play, and we have the option write. So please type the correct answer for this exercise in our chat, please. She's good at tennis. Playing, sí, me equivoco, sorry, lamento, ahí se me olvidó cambiar esos verbos, pero, ok, pues pronto por ahí la confusión. Listo, playing, correct. She is good at playing tennis. She's good at playing tennis. And finally, the last option, she's interested in writing poems. En este caso, como termina en E, pues le quitamos la E y le agregamos el INE. Ella está interesada en escribir poemas. ¿Listo? Entonces, recapitulando, los gerundios los utilizamos después de ciertos verbos específicos. También los utilizamos después de todas las preposiciones. Cualquier preposición nos exige utilizar un gerundio posteriormente, si lo que vamos a escribir es un verbo, ¿ok? Listo. We're going to look at our third case, when gerunds are used as subjects. So, it says, when the gerund is performing the action in the sentence, is functioning as the subject. Dice, también otro momento en el que empleamos los gerundios es cuando un verbo es el sujeto de una frase. ¿Cómo así? Suena algo complicado, pero ya les explico. Por ejemplo, si yo tengo esta frase, María is beautiful, una frase sencillita, si nos vamos a dar cuenta, la persona que realiza la acción, el sujeto de la frase es María, ¿cierto? María is beautiful. Si yo les digo, por ejemplo, mi gato es negro, mi gato, my cat is black. Entonces tenemos el sujeto que vendría siendo mi gato, luego tenemos el verbo, que es is, y luego tenemos un complemento, que es black, ¿listo? Entonces, si tenemos normalmente los sujetos, las frases que solemos hacer, los sujetos son personas o son objetos o son animales que realizan una acción. Otro ejemplo, my computer works well. Algo así como que mi computadora funciona de manera correcta, funciona bien. En este caso, el sujeto vendría siendo my computer. El verbo, funcionar. Y el complemento sería well. ¿Listo? Esas son las frases que normalmente hacemos. Donde el sujeto, quiero que nos centremos acá en el sujeto, pues es una persona, o es un animal, o es un objeto que realiza una acción. En el caso de María, está ejecutando la acción ser, que es ser hermosa. En el caso del gato también es la acción ser, el verbo ser. Y en el caso de la computadora, está ejecutando la acción funcionar, que es el verbo work. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en vez de una persona, o un objeto, o un animal, yo voy a emplear una acción como el sujeto de una frase? ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, Ron is good. Sí, Ron is good for your health. En este caso, señores, tenemos el sujeto es un verbo, ¿sí? Y después tenemos el verbo principal, que es ser.
Sería algo así como correr es bueno para tu salud. Pero ¿qué voy a hacer? Cuando yo tenga estos casos en los que los sujetos no es una persona, no es un objeto, no es un animal, sino que es otra acción, entonces voy a emplear el gerundio. En el caso de run, vemos que tiene una sola sílaba, termina en consonante vocal consonante, por lo tanto, si yo quiero utilizar el gerundio, le pongo la doble consonante y le agrego el ing. Ahora sí me quedó correcta la frase. Running is good for your health. Esta sería como la explicación de este tercer caso de cuando utilizamos los gerundios. Sería cuando una acción es el sujeto de una frase, esa acción debe ser expresada en gerundio. Veamos otro ejemplo. Si yo quiero decir, por ejemplo, no sé, digamos que, por ejemplo, no sé, fumar produce cáncer, ¿listo? Entonces el verbo fumar, smoke, después al verbo principal de la frase que es causar y como es tercera persona presente simple le agrego la S. Smoke causes cancer. Entonces yo no puedo dejar aquí el verbo así como está, porque cuando un verbo es como sujeto de otra frase, entonces lo que hago es que expreso el gerundio. Sería algo así como smoking causes cancer. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esta tercera regla de cuando emplear los gerundios. Vamos a ver unos ejemplos. Let's see some examples. For example, swimming helps me unwind. Or reading is relaxing. Sería algo así como que nadar me ayuda a relajarme. Unwind significa relajarme. O el otro ejemplo, reading is relaxing. Sería como que leer es relajante. ¿Listo? En este caso vemos que los verbos reales de esta frase son help, que es ayudar, y el verbo to be, que es. ¿Listo? No sé, digamos que esta es como la parte más compleja. Bueno, aquí me están preguntando por la asistencia. Sí, Rocío, ya paso la asistencia, ¿listo? Si hay asistencia, ya les paso los dos formatos de asistencia, ¿listo? Déjenme terminar de explicar este pedacito y ya les regalo la asistencia. Chicos, ¿hay preguntas con respecto a esto, a los gerundios cuando son sujetos? ¿O está claro? Si está claro, regálenme un ok en el chat, termino esta explicación y ya les paso la asistencia. Ok, thank you Hernando, thank you Nelly, ya les paso la asistencia, chicos. Antes de que, pues, si de pronto que pierdan la conexión o algo. Entonces, hay tres asistencias, ¿listo? Ya les comparto el enlace en el chat. Les pido el favor de que llenen las tres asistencias, eso es importante para mí. Esa sería la primera asistencia. Profe, qué pena. Dime. Profe, qué pena molestar. Lo que pasa es que yo estoy teniendo problemas de conectividad y no me está dejando ver el chat. Y trato de enviar algo y me muestra en rojo. O sea, y me dice que vuelva a intentar, pues para enviar lo que estoy escribiendo, pero pues no sé qué Sí, pasa, profe, y no me deja ver lo que mis compañeros están diciendo en el chat tampoco. Lo único que me dejó enviar, pues, fue algunas respuestas de las que su merced solicita y pues preguntar sobre la asistencia y no me ha dejado ver nada más. No sé si de listo, pronto entonces, le indico mi correo para la asistencia o qué hago. Es que tengo un problema de conectividad porque en la zona donde estoy está lloviendo mucho, ¿sí? Entonces el día de hoy listo, llovió bastante y la verdad para conectarme ha sido muy difícil. listo, hagamos una cosa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me escuchas? ¿Quién fue la persona que me Sí, habló señor, ahorita? mi nombre es Rocío. Mi nombre es Nelcy Rocío Rocío, Leiva Casallas. Rocío, ¿tú Señor. tienes Skype? En el momento, sí, señor. Entonces, hazme un favor, escríbeme al Skype y yo te paso los enlaces de la asistencia, ¿listo? Profe, Ya permítame te un escribo momento, su merced me recuerda su esto. señor, Sí, lo estoy proyectando en mi señor. pantalla. Ya te lo estoy escribiendo acá en este momento. Si puedes ver mi pantalla, ahí te escribí mi Skype. No, no me la deja ver. Es que la No te deja... inestabilidad del
No, es Claro, que no me listo. está dejando ver la pantalla. Regálame entonces tu correo, yo lo anoto por acá en un blog de notas y ya te envío por correo electrónico la asistencia. Listo. Te Profe, escucho. ¿y esa asistencia la debo llenar? ¿En qué momento debo llenar esa asistencia? Lo que pasa es que si en caso de que no me deje ingresar, ¿la podría llenar en otro momento? Es que Sí, no tengo en aunque el pues sí, momento. claro, preferiblemente la asistencia se llena al finalizar la sesión porque hay una encuesta de satisfacción. Entonces, pues sería muy interesante ¿Sí? que vieras toda la sesión y ya ahí sí ya haces la encuesta. Pero sí, si no la puedes hacer en este Sí. momento, la puedes hacer posterior. Pero regálame tu correo para Ah, bueno. enviarte entonces, por favor, la asistencia. Personal o correo No, te escucho entrecortado, Rocío. ¿Me puedes repetir, por favor? personal o correo personal. Listo, sí, dale. Voy a ¿Cuál voy a es? dejarle mi correo personal. Sí, Rochileiva sí, con I dale. latina. De nuevo, ¿me repites? ¿Rosleiva? Rochileiva y latina. Las dos y con V. Rochileiva. Rochileiva Ajá. 92 ¿90 y qué? 92 92. arroba Continúo. hotmail.com. Listo. Tan pronto termine, te envío la asistencia. ¿Listo? Ay, Bueno, entonces, profe, yo le chicos, agradezco mucho porque es que tengo no me la deja ver. vale, Yo le igual te escucho, vamos a no me deja ver compartir pantalla. igual te vamos a compartir la grabación para que después la puedas visualizar de una manera, pues, digamos, más completa. ¿Listo? Listo, chicos, son Perfecto, vale, profe, tres gracias. asistencias. Vale, vale, Rocío. Aquí estamos para ayudarte. Son tres asistencias. Les pido el favor de que, bueno, si de pronto tienen que retirarse o algo, llenen primero la asistencia antes de salir. Y si no, pues, si tenemos tiempo, me gustaría que la dejaran al final para que sigamos prestando atención a la explicación. Ya casi termino, ya casi termino. Entonces, para que prestamos atención a la explicación y ya después ahí sí ya llenan la asistencia. ¿Listo? Bueno, decíamos acá, vamos a retomar de nuevo. Entonces les decía que esta es como la parte como más complicadita, como así que un verbo es sujeto de otra frase. Sí, pero suele pasar como en estos casos. Vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo nos quedan y ya sintetizamos la información. Y pasamos a hacer lo que es la explicación de la actividad 3. ¿Vale? Entonces, let's do some exercises. We have three options. We have smoke, we have live, and we have play. Okay? So the first option we have, in Miami is expensive. So which option is the correct choice for the first sentence? Smoke, live, or play? Please type your answer in the chat. Type your answer in the chat. Living. Thank you, Nelly. Living, Angelo. Thank you. That's right. Living, 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 living. That's correct, guys. In that case, it would be living in Miami. It's expensive. Vivir en Miami es caro. Entonces tenemos que el sujeto es un verbo, porque empezamos con vivir en Miami. No estamos hablando de una persona, no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de una acción. Y el verbo principal de esa frase pues sería es. ¿Listo? Okay, guys, let's continue with the second one. Ha ha ha, guitar is my hobby. So, which is the correct form? Which is the correct option? Playing. Correct, Nelly. Please, guys, type your answers in the chat. I want to read as many participation as you can, okay? Playing, 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 playing. That's correct. Playing the guitar or playing guitar is my hobby. Listo. And finally, the last option that we have here is smoke. Smoking is bad for your health, okay? Sería como que fumar es malo para tu salud. Tocar la guitarra es mi hobby. Vivir en Miami es caro. ¿Listo? Entonces, con esto cerramos, digamos, lo que son los gerundios. Hasta aquí hay alguna pregunta, porque ahorita en los ejercicios finales que vamos a realizar, vamos a mezclar ambos casos. ¿Cuándo van a ir con infinitivos y cuándo van a ir con gerundios? Entonces, quisiera saber si hay alguna duda hasta acá. Y si no, pues les agradecería si me regalan un OK en el chat o me hacen saber de que todo está entendido hasta el momento. OK, thank you, Nelly.
Thank you, Diego. Thank you, Christian. Jason, Laura, thanks a lot. Listo. Listo, entonces llegamos como a la parte final, a los ejercicios en los que vamos a sintetizar todo lo que hemos visto. Vamos a elegir si vamos a completar en este caso con un gerundio o con un infinitivo. Aquí vamos a mezclar varios casos. Y sobre todo, más importante, y lo que quiero es que ustedes sepan la razón por la cual utilizaron ese gerundio o ese infinitivo, ¿listo? Ya con eso terminamos y pasamos a hacer lo que es la explicación de la actividad 3, ¿listo? Entonces tenemos aquí el primer ejemplo, el primer ejercicio. We have here the first exercise that says, I always drink a glass of water before to bed. Entonces, el verbo con el que tenemos que completar este espacio sería go. Sin embargo, la pregunta aquí, the question here is, are you going to use the infinitive form or are you going to use the gerund form? Which one? Señores, quiero que me pongan aquí, ¿qué pondrían? ¿El infinitivo o el gerundio? Póngalo ahí en el chat y yo les digo cuál es la respuesta, pero sobre todo, y más importante, el por qué es esa respuesta. Pónganlo en el chat, los leo. Aquí sí me gustaría que participaran los que más puedan, ¿ok? As many people as possible, please. Pero no me escriban gerund, o sea, escriban en el verbo, ¿cómo quedaría? O sea, por ejemplo, si me ponen to go o going, por ejemplo. Algunas personas acá dicen to go, to go, to go. Otro, Diego me dice gerund con going. Otras personas me dicen going, yo go. El que debe ser to go, to going. Bueno, pilas ahí, Liliana, porque no decimos to go, going, o decimos to go o going. ¿Listo? Pilas porque ahí estamos mezclando el infinitivo y el gerundio. To go. Bueno, vamos a ver cuál era la respuesta correcta. En este caso, señores, la respuesta correcta es going. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Miren la palabra que está antes del espacio. Before. Before, ¿qué es? Before es una preposición. Busquen por allá entre sus hojitas las preposiciones. Cuando tenemos una preposición y después vamos a expresar, o la siguiente palabra es un verbo, tenemos que expresarlo con su forma en gerundio. Before going. Y les voy a mostrar, vamos a mirar rápido, estamos en la slide 31. Vamos a mostrar rapidito la lista de preposiciones. Bien, encontramos aquí que en las preposiciones tenemos before. Siempre que tengamos alguna de estas palabras y después sigue un verbo, ese verbo se va a expresar en gerundio. ¿Listo? Esa es la razón por la cual aquí sería going. ¿Ok? So, let's continue with the next one. It says, bueno, the translation of this sentence sería como que yo siempre bebo un vaso de agua antes de ir a dormir o antes de ir a la cama. ¿Listo? Let's continue with the second one. It was great. You. So, in this blanket, I want you to type whether you're going to use see or seen with ing, the gerund form. So, please type your answer in our chat. Listo, chicos. La respuesta en el chat del segundo ejercicio. Quiero ver a ver cómo les quedó. Tómense su tiempo para revisar las listas, para revisar el vocabulario que hemos visto, que era bastante vocabulario. En el chat pueden poner ya la respuesta si saben si va ahí un gerundio o un infinitivo, un gerund, a gerund or an infinitive. Chicos, ¿me escuchan? No veo ninguna respuesta, no veo ninguna respuesta. Los dejé perdidos con ese ejercicio. ¿Se escucha? ¿Se ve? Bueno, ya tengo la primera respuesta. To see, me dice Christian. Jason, ya me da la segunda. Listo, ok, sí se escucha, sí se ve. Vamos. Sí, dice Diego. Claudia, to see. Nelly, to see. Bueno, pues vamos a ver cuál era la respuesta correcta. It was great to see you.
aquí utilizamos el infinitivo. ¿Por qué utilizamos un infinitivo? Porque great significa grandioso, genial. Eso es un adjetivo, una característica. Fue genial verte, fue grandioso verte. Entonces, siempre que tengamos adjetivos, y vamos a expresar un verbo después de ese adjetivo, vamos a utilizar el infinitivo. ¿Sí? Yo sé que es como mucha información, pero pues bueno, por eso lo estamos tomándonos aquí con calma, ¿listo? Viendo como ejercicios de cada caso, etcétera, ¿listo? Vamos a continuar. We're going to continue with the third exercise. It says, Paul and Anna decided, married. So please, guys, I want you to tell me if this sentence is with the infinitive form or the gerund form. Okay? Type your answer in our chat, please. Okay, to get married, to get married, to get married. Diego says to get, Claudia says to get, Jason says to get, Felix says to get, and that's right. Aquí la opción correcta, como ustedes lo marcaron, es to get, el infinitivo. ¿Por qué el infinitivo? Porque el verbo decide, que es el verbo decidir, si nos vamos a nuestra listica, rapidito busquémosla, vemos que es uno de los verbos que nos exigen que después de ellos utilicemos un infinitivo. ¿Sí? Entonces por eso es súper importante tener como todos esos screenshots que les pedí que sacaran porque es bastante información. ¿Listo? To get. Listo. We're going to continue with the fourth exercise. It says, I enjoy a good movie. So, two options, watching or to watch. Please type your answer. Let me know your answer through the chat. Watching, 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 okay. All of you agree with this one. You say watching, and that's correct. In this case, the answer is watching. And why? The question is, why is it with the gerund form? It's because enjoy is a verb that demands to use a gerund after enjoy. ¿Listo? ¿Por qué era watching? Porque enjoy está en la lista de los verbos que nos exige utilizar un gerundio. Creo que sí está. Sí, mírenlo acá. Enjoy. Entonces, bueno, si yo utilizo enjoy, el siguiente verbo tiene que ser con ing. Así como lo hicieron muy bien en el chat. ¿Listo? Let's continue with the next one. My house is very easy find. ¿Listo? Please. La respuesta en el chat, guys. A ver, ¿cuál pusieron? Marta, ahí easy no es el verbo. El verbo el que tienes que poner es el que está entre paréntesis. ¿Sí? Este que está acá. Find. Este es el que tienes que decidir si va con ing o si va al infinitivo. Si va con el to find o finding con ing, gerundio o infinitivo. To find, to find, to find, to find. La mayoría, listo, correcto, chicos. En este caso sería to find. ¿Por qué to find? Porque easy es un adjetivo. Es fácil. Mi casa es muy fácil de encontrar. Entonces, cuando tenemos adjetivos y después vamos a emplear un verbo después seguido de un adjetivo, ese verbo debe ser expresado en su forma infinitiva, es decir, to find. ¿Ok? Listo. La siguiente. Causes cancer. Entonces, infinitivo o gerundio. Los leo por el chat. A ver si avanzamos un poquitito. Listo. Vamos a ver qué respuesta me dieron. Smoking, 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 smoking. Listo. Sí, por lo que vimos, cuando un sujeto, digamos que cuando un verbo es sujeto de otra frase, smoking, utilizamos el gerundio. Sin embargo, aquí algo que olvidé mencionarles, me da culpa en la anterior, es que aquí se pueden las dos opciones. Se puede smoking o to smoke, porque cuando un verbo es, o sea, el mismo caso que vimos, cuando un verbo es sujeto de una frase, se puede utilizar ambas formas, el gerundio o el infinitivo. Sin embargo, normalmente lo que más se suele hacer es expresarlo en gerundio, es decir, smoking. Smoking
causes cancer. Sería como que fumar causa cáncer, genera cáncer. ¿Listo? Esa es la respuesta correcta. Listo, ya casi terminamos, chicos. We planned for a beer after work. Planeamos por una cerveza después del trabajo. ¿Listo? Entonces, which is the correct option? To go or going? I want to see your answers. To go, to go, to go, to go. Excellent, excellent. To go, in this case, the answer is to go. ¿Pero por qué es infinitivo? Porque el verbo plan está dentro de la lista de los verbos que nos exigen utilizar un infinitivo. Plan, 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 plan. Mírenlo acá. Plan. Bueno, pues el verbo plant ahí está en pasado, no importa, pero tenemos que utilizar el infinitivo, ¿listo? We plan to go for a beer after work. Planeamos ir por una cerveza después del trabajo, ¿listo? Suggest. I suggest restart the computer, ¿listo? Entonces, la opción correcta es to restart or restarting the computer. Me gustaría leer sus respuestas, chicos. Restarting, 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 restarting. Ok. En este caso, me agrada ver. ¿Qué pusieron? La respuesta correcta. Restarting. ¿Por qué? Porque si ustedes van y buscan suggest, el verbo suggest está dentro de los verbos que me exigen utilizar un gerundio. ¿Listo? Continue with the next one. I dream about the lottery. And the option is win. So, to win or winning? Please type your answer. Type your answer. To win. Winning. Some people say winning. Diego says winning. Nelly says to win. To win, to win, to win, to win. Ok, chicos. Aquí hay que prestar atención. En este caso, la correcta es winning con el gerundio, pero ¿por qué? De nuevo, about es una preposición. Vamos a buscar aquí la lista de preposiciones. Rapidito. About, mírenlo acá. About es una preposición. Lo mismo que for, lo mismo que at. Siempre que tengamos una preposición y después vayamos a emplear un verbo, ese verbo debe ser expresado en gerundio. Y en el caso de win, tiene una sola consonante, perdón, tiene una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, por lo tanto, le doblo la última consonante, ¿listo? Hasta el momento lo que he diagnosticado es que se nos dificulta identificar las preposiciones, ¿listo? Entonces, pilas con eso, porque nos pasó también acá con before, se les olvidó que era una preposición. Entonces, aquí, pilas con las preposiciones, que es lo que he visto que les causa como más trabajo de encontrar, ¿listo? And finally, is good for your health. Which is the correct option? To walk or walking? Walking. Okay, excellent, Nelly. You gave us both options because both options are correct. Excellent, Nelly. Okay, great. To walk, walking, listo. Así como Nelly nos lo compartió y muchos de los de ustedes nos compartieron, pues ambas opciones son correctas. Cuando un verbo es sujeto de otra frase, lo más común es poner walking. Pero si yo pongo to walk, también vale. ¿Listo? En ese caso se puede cualquiera de las dos. Sin embargo, reitero que es más común emplearlo con el ing. Walking is good for your health, pero ambas opciones son correctas. ¿Listo, chicos? Entonces yo creo que con esto ya cerramos lo que es el gerundio y el infinitivo. ¿En qué casos utilizamos el gerundio y en qué casos utilizamos el infinitivo? Antes de pasar a hacer una revisión de lo que se trata la actividad 3, la tarea 3, me gustaría saber si hay algún tipo de duda. Si alguien tiene alguna duda con este tema, si quedó o si podemos continuar. Listo, regálenme un ok ahí en el chat para motivarme. Un ok ahí en el chat para saber que todo quedó entendido. O si por el contrario, si tienen alguna duda, por supuesto la pueden expresar. Listo. Thanks a lot, guys. Profe, Thanks a lot. Perdón. No te escucho. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, Félix? Sí, ahora sí te escucho. Ok, ahora sí.
Ok, profe. Profe, ese tema de, del gerundio y el infinitivo, Ujú. walking o walk, eh, en este caso, ¿en qué casos, según su experiencia, Sí. es hablado o escrito? O sea, ¿en qué casos eh, más común usarlo? Digamos, en la escritura o en la, No, o hablándolo, sea, no sé. ¿te refieres al último caso en el que un verbo es No, no, sujeto de una frase o te refieres en general, todo lo que hemos visto? no, no, a esa No, estructura, a esa estructura eso se gramatical. usa todo el tiempo se usa eso, Félix, o sea, tanto en lo oral como en lo escrito, porque esto no es que sea algo informal o algo que es opcional usar, sino que la gramática exige que sea así. Entonces, tanto en la escritura como en la parte hablada se utiliza todo el tiempo. Si ustedes se dan Ok, cuenta, por profe, ejemplo, muchas gracias. si se dan cuenta, listo, Félix, si se dan cuenta el nombre de la actividad, se llama Planning the Trip. ¿Por qué? Porque aquí el verbo plan está haciendo de, nada más con eso, cuando les hago un ejemplo, planning the trip, ¿sí? Planear el viaje. ¿Por qué? Porque en este caso, plan está siendo como el sujeto de la frase. ¿Listo? Entonces eso se utiliza todo el tiempo, tanto de manera oral como de manera escrita. Eso es gramaticalmente, así debe ser. ¿Listo? No es algo que sea formal o informal, casi no se usa, no. Todo el tiempo se usa. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar rapidito a hacer un repaso de qué nos pide hacer la tarea 3, que por cierto el foro ya está abierto, ¿listo? Para que vayan revisando. Dice, la tarea 3 dice, haga el ejercicio número 3 de identificar los verbos seguidos de gerundio del módulo, ya le digo qué módulo dice ahí, del módulo 4. Y luego grabe un audio leyendo el ejercicio y compártalo en el foro. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es lo que estábamos haciendo ahorita. Tienen que elegir si aquí completan con un gerundio o con un infinitivo. ¿Listo? Vayan y busquen el verbo recommend, a ver si exige un gerundio o un infinitivo y lo bueno. Entonces llenan ahí el ejercicio y una vez lo tienen ya listo, tienen que grabarse leyendo eso. ¿Listo? Y tienen que subir ese audio al foro. Para eso pueden emplear páginas como Vocaroo para subir archivos de audio. ¿Listo? Para que nos compartan el enlace y que los demás compañeros escuchen. Entonces eso es lo primero, completar esto, grabarse y subir al foro esa grabación. ¿Listo? Después, ¿qué dice? En el foro dice, completa esta tabla que está en los anexos de la actividad. Esto está relacionado con la tarea 2. ¿Se acuerdan que en la tarea 2 ustedes hicieron una infografía de un lugar en la cual, digamos, quieren dar a conocer? Entonces, esto está en relación con esa actividad número 2. Preferiblemente elijan el mismo lugar que hicieron en la tarea 2 y continúen dándonos información. Entonces, los medios de transporte. Explica cuáles son los medios de transporte que pueden que pueden ser usados durante el viaje. Duración del viaje. Usted debe proponer cuántos días va a durar el viaje, y bueno, etcétera. Tienen que llenar esta tablita, ojalá en relación con el destino que ustedes hicieron en la tarea número 2. ¿Listo? Entonces, llenan esta tabla y la comparten en el foro. Entonces, ¿qué hay que subir en el foro? Dos cosas, la grabación leyendo el ejercicio y esta tabla. Adicionalmente, la guía nos dice que creemos unas diapositivas utilizando imágenes y digamos como el itinerario que usted diseñó para promover su destino turístico. Pero esas diapositivas no las van a subir al foro. Ya les digo para qué son esas diapositivas. ¿Listo? Con esas diapositivas, ustedes van a hacer lo siguiente. Ustedes se van a grabar y es importante que aparezca su cara en el video. ¿Listo? Si quieren, no necesariamente así como ella, en toda la mitad, ustedes pueden poner aquí un recuadrito aquí abajo donde desaparecen ustedes, pero aquí de fondo tienen que ir mostrando las diapositivas del lugar que ustedes están promocionando. Entonces, ¿qué dice acá? Haga un video fingiendo que usted es un promotor turista o asumiendo que usted es un promotor de turismo. Esperen un momentico, miro aquí dice acá. Sí, durante el video, durante la grabación del video, usted debe mostrar su cara y las diapositivas que usted hizo, que usted hizo mientras que usted aparece hablando. Entonces, las ideas que usted, por ejemplo, dice, transportation. Okay, you can use different means of transport to go to Caño Cristales, for
example, ¿sí? Entonces, de fondo tiene que aparecer unas diapositivas de caño cristales, de los diferentes medios de transporte que usted puede usar a medida que usted va hablando. ¿Listo? Dice, su video debe tener un máximo de duración de 4 minutos y tienen que subir el video al foro. Entonces, son 3 cosas que hay que subir al foro. Primero, la grabación de su audio leyendo el texto. Segundo, la tablilla con la información. Tercero, este video. Y no solo basta con subir el video, porque aparte de subir el video, tienen que hacer otra cosa. Dice, después de ver el video de sus compañeros, tomen el papel, el rol de un turista y hágale 2 preguntas relacionadas al video de sus compañeros. Y ustedes también tienen que responder las 2 preguntas que sus compañeros le hacen. Por ejemplo, no sé, ¿cuántos dólares cuestan los tickets o las entradas para ese parque? Si estamos hablando de un parque. ¿Cuál es la manera más rápida para llegar a ese lugar? ¿Sí? Obviamente, son preguntas de las cuales el video no habla, ¿sí? Porque si claramente el video dice la respuesta de cuánto cuesta, pues usted no va a hacer una pregunta que ya está, digamos, en el video. Usted tiene que hacer una pregunta complementaria, cosas que de pronto que quedaron por fuera del video. ¿Listo? Entonces, resumiendo, 3 cosas. Grabar el audio, compartirlo en el foro, completar el chart, la tablilla, compartirla en el foro, grabar el video, compartirlo en el foro, responder a las preguntas de sus compañeros y ustedes también hacer 2 preguntas a los videos de sus compañeros. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer en la tarea 3 y finalmente pues enviar al entorno de evaluación que primero la portada del trabajo, después el audio, el link del audio del ejercicio, la tablita, el link al video y en lo posible envíen pantallazos de la interacción en el foro. ¿Listo? También agréguenlo ahí a ese trabajo final, pantallazos de las preguntas que usted le deja a sus compañeros y las respuestas que usted tuvo que darle a sus compañeros. ¿Listo? No sé si hay duda con respecto a esta actividad. Buenas noches, profe. Buenas noches, cuéntame. Profe, una consulta. ¿Y pantallazos de los módulos o solamente lo que nos piden ahí? Solamente lo que te piden ahí. Ahí no te piden pantallazos del módulo. No, te piden es simplemente que llenes la tablilla. Pantallazos de la participación en los foros. Sí, eso sí, preferiblemente. O sea, que tú muestres que sí que sí le escribiste los comentarios a tus compañeros y todo eso. Y que tú respondiste los comentarios de tus compañeros. ¿Listo? Ah, vale. Vale, profe. Muchísimas gracias. Entonces, vale, no, para servirte. ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Algo más en lo que les pueda colaborar, chicos? Para entregar ese Bueno, formato PDF. Espere, organicémonos. Si quieren, alcen la mano, esperen, yo cierro aquí, miro los participantes y yo les voy dando la palabra y así nos organizamos más. Listo, Andrés Camilo, cuéntanos. Muy buenas noches, profesor. Andrés Camilo Cárdenas. Buenas tardes, buenas noches, ya cuéntame. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que por el video que vamos a hacer, ¿va a ser en inglés o tiene que ser español? No, en inglés, por supuesto, en inglés. Ok. O sea, lógicamente va a ser en inglés. Listo. En inglés, sí. Pues, Okay. es decir, si tú vas a promocionar un lugar típico de acá, qué sé yo, y si tienes una palabra que no existe en inglés, pues esa la dirás en español, sí, pero pues, principalmente en inglés. Bueno, ok, listo. Sí, por ejemplo, si vas a decir arepas, qué sé yo, the best dish to try in this place es arepas with cheese. Pues arepas no lo traduces, esa sí lo dices en español, de resto sí, todo en inglés. ¿Listo, Andrés? Ok, listo. Vale, Andrés. Cristian, cuéntame. Tengo 2 preguntas. El primero, ¿el formato para entregar el documento es en Word o en PDF? Preferiblemente en PDF. La guía sugiere PDF, pero ambos formatos están bien. Y por otro lado, dentro del video, en la diapositiva, ¿van basados en esos 2 cuadros? ¿Me repites esa última pregunta, por favor? En el video va incluida las diapositivas de los 2 cuadros, es decir, de la anterior entrega y de este. No. Solo generas las diapositivas, obviamente ilustrando lo
que estás hablando, pero sí va en relación con la tablilla. Por ejemplo, si habla de los medios de transporte, sería bueno que atrás, mientras que tú hablas, al fondo o al ladito, pues vayas mostrando imágenes de los medios de transportes para de los que estás hablando para llegar a ese lugar que estás diciendo. No sé si soy claro ahí en Voy a utilizar esa respuesta. imágenes porque la mayor parte, porque se va a promocionar, por ejemplo, el turismo en San Andrés, va a tocar usar imágenes que yo saqué algunas fuentes confiables. Ah, sí, claro. Y incluso no solo imágenes, tú puedes poner videos de fondo de los carritos de Gol de San Andrés mientras que hablas del transporte, por ejemplo. No solo imágenes, también puedes utilizar videos. Entendido, profe. Muchas gracias. Listo, Cristian. Gracias a ti. Juan, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Juan Martín Velasco. Profe, qué pena, es que me tuve que conectar desde el link del colegio de mi hijo. No hay problema. Disculpen. No hay problema. Profe, que Cuéntame. tengo una pregunta. Lo que Claro. pasa, ¿cómo hago o no sé qué herramienta usted me puede, por favor, indicar para grabar un video así en YouTube? O sea, la verdad es que en la actividad 2 yo grabé el audio desde el celular y así lo subí al foro. Sí, porque en el trabajo que había que entregar, pues la verdad no supe cómo hacerlo. Y en este caso, Listo. profe, ¿cómo haría yo? O sea, ¿qué me puede de pronto recomendar? Gracias. Listo, la pregunta es, ¿qué vas a subir? ¿Vas a subir un video o vas a subir el audio donde estás grabando tu pronunciación? Pues el video, profe, el que usted dice que tenemos que aparecer indicando pues el destino que nosotros hayamos escogido. Listo. En ese caso, lo que yo te recomiendo es me que voy crees una cuenta en grabando. YouTube. Ah, ya. Mira, en ese caso, yo te recomiendo que crees una cuenta en YouTube, primero, porque ahí vas a poner el video, ahí vas a cargar el video, que lo dejes público para que tus compañeros y yo lo podamos ver. ¿Listo? Entonces en YouTube vas a subir el video. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué software te recomiendo para grabarte tú? Así, por ejemplo, así como estoy en este momento en la diapositiva, o sea, como estábamos ahorita en el CIPAS, que yo les estaba presentando las diapositivas y yo salí aquí al ladito, abajito, hay un programa que se llama Ocam, te lo escribo por el chat, Ocam, que te permite esa opción, que te graba a ti en un recuadro en la parte inferior y de fondo va mostrando, digamos, las diapositivas. Te recomiendo ese. O mira, aquí nos está recomendando Jason Camilo otra herramienta, Record Screen. ¿Listo? Cualquiera de esas dos opciones te pueden servir para grabarte a ti, tu cara, mientras que de fondo van saliendo pues las diapositivas. Te escribí en el chat el nombre del programa y Jason Camilo también nos recomendó. Félix también nos recomienda otra, Screencast. Cualquiera de esas herramientas nos puede servir para mostrar las diapositivas y que nuestra cara salga ahí mientras que vamos hablando. ¿Listo? Profe, venga, disculpe, la última pregunta. Claro. En lo que tenemos que leer y irnos grabando, ¿eso sí lo puedo hacer, digamos, con el celular? ¿Como grabar normal, un audio normal desde el celular? ¿O también lo Sí, puedo lo hacer? puedes hacer. ¿Sí? Pero yo te recomendaría que lo hicieras directamente desde un computador y que ingresaras a la siguiente página, que se llama, te la dejo por el chat, Vocaroo. En Vocaroo, tú de una vez grabas tu audio y dice compartir enlace, y entonces nos compartes el enlace. O sea, desde el celular se puede hacer, pero es más trabajo pasarlo del celular al computador y después del celular, después del computador subirlo y después compartir el enlace. Yo te recomendaría que lo grabaras directamente desde un computador y nos compartes el enlace. Dime. Sí, eso me pasó en la actividad anterior, profe, que yo lo grabé en el celular y me tocó compartirlo solo al foro porque para enviarlo, digamos, para la evaluación, no me dejó, no pude. Por eso, entonces, okay, profe, te recomiendo ese programa, esa plataforma, perdón, Vocaroo. Ahí te la dejé en el chat, no sé si la viste. Sí, ya, profe. Ah, ok, profe, le Listo. agradezco Ahí, mucho, muy ¿tú amable. grabas? Qué pena. No, vale, para eso estamos, para ayudarte. Tú grabas y nos compartes el enlace, y lo mismo. Cuando vayas a compartir el documento, pegas el enlace en el documento final y lo envías, ¿listo? Ok, profe, vale, gracias, muy amable. Vale. Venga, miramos quién más tiene la mano alzada. Permítanme un momentico. Cristian, creo que ya le respondí. Juan Martín también. Andrés Camilo Cárdenas también, creo que ya. ¿O alguien más tiene alguna duda? Sí, yo tengo una duda, profe. Cuénteme, Andrés Camilo. Profe, lo que pasa es que yo hice la imagen por medio Canva. Hice como un tour
ya como una invitación de todos los requisitos que se está hablando sobre todo. Es más, yo lo compartí por el medio del foro, ¿ya? Entonces no sé si ese puede Sí. servir, no está usando la diapositiva con varias imágenes, o es obligatorio usar la diapositiva o la imagen. Pues te puede servir de apoyo, sí, pero pues la idea sería que como la infografía es solo una imagen, un fondo y unas foticos ahí, la idea sería que el video fuera mucho más completo, que nos mostraras imágenes de los lugares donde se van a quedar, donde se quedan, o sea, que fuera mucho más completo la cuestión. Te puede servir como base, pero se queda corta si dejas solo esas imágenes. Ese tour, esa imagen donde yo puse todos los requisitos de lo que se está haciendo la invitación del turista y puedo relacionar por medio de la diapositiva. Es lo que me refiero. Sí, pues lo importante es aquí en este caso que la información que tú vayas a dar no sea la misma de la infografía, sino que sea la de la tablilla que les mostré previamente. ¿Cuál tablilla? Esta. Lo importante es que en el video tú me des esta información, que es muy parecida a la de la infografía, sí, es muy parecida, pero pues que aparezca toda esta información. No sé si es clara mi respuesta o si te aclaré la duda. Sí, está claro, está claro. Yeah. Listo. Entonces, sí, claro, como es información similar, puedes utilizarlo de base. De hecho, la idea es eso, utilizar el que ya hicieron, porque ya con eso tienen bastante tiempo, del trabajo adelantado. ¿Listo? Bueno, ok. Gracias, profe. Listo. Muchas Vale, gracias Andrés. por todo. Qué pena con usted, me retiro No, que tengo esta ustedes. clase. Muchas gracias. Por favor, no olviden la asistencia. Y ahí donde dice escuela, no es la escuela a la que ustedes pertenecen, sino escriben INVIL, por favor. INVIL, de Instituto Virtual de Lenguas. ¿Listo? Pues si ya lo hicieron así, les agradezco. Si no, si le faltan hacer la invitación, entonces póngalo así con INVIL, por favor, donde dice escuela. No es a la que ustedes pertenecen, sino a la que estamos realizando el CIPAS INVIL. ¿Listo? Listo, chicos. Si no es más, les agradezco por su participación, por su atención y espero verlos próximamente. ¿Listo? Feliz noche a todos. Pero dice que el nombre de CIPAS que se coloca, segundo CIPAS. Segundo CIPAS. Gracias, profe, gracias. Gracias a Vale. usted, muy amable. Listo. Una feliz noche a todos. Feliz fin de semana. No descuiden